Bienvenidos, fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos. Vamos a hablar sobre el teorema de transporte de Reynolds, pero esta vez nos vamos a enfocar en cómo podemos dar una solución a la ecuación de conservación de masa. Bueno, como ustedes ya saben, cuando estuvimos hablando sobre el teorema de transporte de Reynolds, nosotros pudimos demostrar esta ecuación, donde la letra B correspondía a lo que era una propiedad extensiva que se podía evaluar utilizando un sistema, un volumen de control y unos flujos. Después nosotros reemplazamos esa propiedad por la masa y encontramos que la ecuación se transformaba de esta manera. Y también dimos una demostración matemática con un buen sentido físico de cómo se podía obtener la ecuación de conservación de masa. Y eso significaba que nosotros podíamos decir que la derivada temporal de la masa cuando se evaluaba con un sistema iba a ser igual a 0. Les quiero repetir algo que dije en el video anterior, que eso no significaba que no tuviera una masa. Significaba que la masa no iba a cambiar porque el sistema siempre iba a conservarla. Entonces, por eso hacíamos esa derivada igual a 0. Y bueno, cuando teníamos la ecuación de esta forma, también nosotros habíamos argumentado que tratar de medir la masa, sobre todo en recursos naturales, era algo muy difícil y por eso se utilizaba una variable geométrica, que en este caso podemos utilizar lo que era el volumen. Ahora, si no sabes o no recuerdas cómo todas esas ecuaciones aparecieron, te recomiendo que te dirijas al inicio de la demostración del teorema de transporte de Reynolds para que puedas entender todo lo que estoy hablando ahora. Bueno, para poder dar solución o una de las soluciones de la ecuación de conservación de masa, la intención es que vamos a buscar cómo podemos solucionar este término de acá, que es la derivada, de una forma práctica o de una forma ingenieril. Y para eso vamos a utilizar un ejemplo clásico, algo sencillo, donde vamos a tener un tanque. En este tanque que ustedes están viendo, tenemos lo que es una entrada del fluido, tenemos una salida del fluido y esa salida de fluido se puede controlar a través de una válvula o una pequeña compuerta. ¿Eso qué significa? Significa que los fluidos que están entrando pueden variar, es decir, la velocidad de entrada puede cambiar dependiendo de lo que se esté evaluando o dependiendo de cuánto esté ingresando, o también se puede variar lo que es esa área que se encuentra en esta parte de acá, si sea con una válvula que se tiene acá. Lo único que quiero recordarles acá, algo importante, es que nosotros por ahora estamos utilizando lo que son velocidades promedio, pero quiero decirles que la velocidad es un vector y en algunos casos se utiliza todo el perfil de velocidades. Por ahora lo vamos a mantener sencillo con lo que son las velocidades promedio. Bueno, como les dije, estas velocidades pueden variar, esas velocidades promedio, o también puede variar el área. También en el flujo de salida también puede variar, ya sea por acción de la compuerta o de la válvula que les he dibujado en esta parte. Y también vamos a tener lo que son otras velocidades promedio y vamos a tener una variación del área de salida. Y eso como resultado nos va a dar que esta parte de la ecuación que ustedes están viendo acá pues va a tener que variar. Ahora, ¿cuál va a ser la misión acá o cómo vamos a utilizar este gráfico que está acá? Bueno, resulta que como hay unos flujos que están entrando y hay unos flujos que están saliendo, vamos a suponer que existe un estado inicial y es decir que existe un volumen dentro de ese tanque. Y lo voy a dibujar con este límite que se encuentra acá, con esta parte de esa línea punteada azul. Y todo esto que está lleno en esta parte de acá corresponde al fluido, que sea lo que está entrando y sea lo que se está saliendo. Para entender muchísimo mejor este ejemplo, vamos a hacer un monitoreo, un seguimiento de todo el volumen que se va a ir incrementando dentro de este tanque. Eso lo vamos a hacer a través de esta gráfica utilizando pues estas dos variables. En el eje horizontal tenemos lo que va a ser la variación en el tiempo o todo lo que se monitoree en determinado tiempo. Y en el eje vertical vamos a tener lo que son los volúmenes. Por ejemplo, ahorita tenemos un volumen sub 1 en esta parte de acá y lo podemos representar con un punto amarillo donde es el valor que se estaría situando. Es decir que para este volumen se tiene un tiempo determinado y se tiene un valor determinado del volumen.
Ahora, como les había mencionado, los flujos que están entrando y los flujos que están saliendo son variables. Eso significa que puede que el volumen en el siguiente paso de tiempo aumente o disminuya. Para este ejemplo vamos a decir que va a aumentar, es decir que tenemos un volumen sub 2 acá. Y podemos monitorearlo de esta forma, es decir que vamos a tener un punto en esta parte de acá. Luego vamos a escoger otra parte en el tiempo, vamos a tener un volumen sub 3 también aumentando, haya aumentado un poco, lo vamos a plantear en la gráfica acá, y así sucesivamente lo podemos hacer con un volumen sub 4 y con un volumen sub 5. Y noten que tenemos todo el monitoreo que hemos realizado para 5 puntos diferentes, es decir, 5 estados de tiempo totalmente diferentes con 5 valores de volumen diferentes. Ahora, el siguiente paso para poder comprender la solución de esta ecuación nos vamos a concentrar en la definición de una derivada. Si ustedes recuerdan, la definición de una derivada significa lo que es una pendiente, pero un poco más preciso sería el cambio que se está dando respecto a una variable, es decir, en este caso serían los cambios de volumen que se están dando respecto al tiempo. Si nosotros utilizamos esta definición sencilla de la derivada, es decir, la utilizamos como la pendiente, ustedes de pronto recordarán allá que una forma que nosotros podemos calcular la pendiente es a través de unos valores finales y unos valores iniciales. Por ejemplo, tenemos acá que el volumen final menos el volumen inicial. Tenemos acá el tiempo final menos el tiempo inicial. Y de esta forma uno podría calcular una pendiente de una recta. Pero la forma como lo vamos a representar acá para este ejemplo es de esta manera que ustedes ven acá, donde vamos a tener que este volumen que se tiene aquí va a corresponder al volumen que se tiene en el avance del tiempo menos el volumen del tiempo presente dividido por un delta tiempo. Y ese delta tiempo lo vamos a asumir que es constante. ¿Eso qué significa? Significa que esta forma que les estoy mostrando acá para solucionar esta derivada es una forma aproximada, no es una manera exacta. De hecho, es una técnica de discretización numérica que se conoce como diferencias finitas o se conoce como método de Euler para aproximar una derivada. Y ya les voy a demostrar qué significa que sea una aproximación. Cuando ustedes seguramente vieron algunos cursos de matemática y algunos de cálculo, decían que la derivada iba a representar una función. Esa función va a ser algo que es totalmente exacto. Por ejemplo, yo puedo decir que esa línea verde que se está trazando acá va a ser la solución precisa y exacta de esa derivada o de ese comportamiento de los cambios de volumen que se están viendo dentro de ese tanque que nosotros estamos visualizando acá, esa línea verde. Sin embargo, hay un pequeño problema y es que nosotros, si intentamos aproximar esa función verde, esa línea verde que ustedes están viendo acá, únicamente utilizando los puntos de monitoreo que tenemos acá, es decir, estos puntos amarillos, mediante uniéndolos, lo que vamos a encontrar es otro tipo de gráfica, algo tal vez similar a la función verde, pero no va a ser totalmente exacta. Esa función que ustedes están viendo acá de color rojo es solamente una aproximación. Y es esa aproximación que se va a representar con esta definición que hemos utilizado de derivada. En otras palabras, nosotros podemos decir que esa función verde es algo teórico, es algo que debería ser, pero que por cuestiones de limitantes, digámoslo, el instrumento que se está utilizando, o limitantes de tiempo, o limitantes de la persona que va a ir a monitorear, o el tiempo que se está haciendo eso no es muy pequeño, ya les voy a decir qué significa eso, pues no va a ser exacta. Y eso es lo que se tiene en la práctica o en la vida real, es decir, la función, aunque esa función verde, aunque se asume que es algo teórico, un comportamiento totalmente continuo, en la realidad o en el mundo físico o en el mundo de la ingeniería, se utiliza son discretizaciones. Y una discretización es esa unión de puntos que ustedes están visualizando acá de color rojo. Y pues, como ya les mencioné, no es algo preciso. Por ejemplo, acá en esta tenemos un área, acá, que eso sería un error
de aproximación al utilizar este método. ¿Cómo se podría minimizar esos errores? Bueno, eso se haría si la forma como se esté discretizando fuera más pequeña, ese delta de tiempo que ustedes ven acá. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando sobre que la definición de la derivada aplicamos que un límite cuando delta t tienda a 0? Bueno, entre más pequeño sea ese delta t, mejor va a ser la representación de esa función verde, es decir, de la teórica. Y de esa manera pues podríamos utilizar esta técnica numérica para aproximar esa teórica. Pero pues a veces hay una limitante, como ya se los había mencionado. Ahora, ¿cómo podemos entender este delta t dentro de esta gráfica? Bueno, simplemente vamos a mirar en dónde está ubicado esos puntos de monitoreo de color amarillo y vamos a notar que la diferencia de tiempo, es decir, si yo cojo la diferencia entre este punto y este, o la diferencia entre este y este punto, y así sucesivamente, vamos a encontrar que tenemos un delta t que es totalmente constante. Ojo, no significa que siempre se debe tener un delta t constante, puede ser variable. Eso pues por ahora, para mantenerlo simple, vamos a utilizar que sea constante. Y bueno, esto si nosotros quisiéramos, les repito, si este delta t fuera más pequeño, eso significa que tendríamos llenos de puntos amarillos toda esta gráfica y eso nos representaría muchísimo mejor lo que es la función de color verde, que es la teórica que hemos definido acá. Pero bueno, quiero que se lleven por ahora que esto pues hay unas limitantes, hay unos errores y depende de qué tan frecuente es el monitoreo para evaluar este ejemplo que tenemos acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta definición y la vamos a reemplazar dentro de esta ecuación. Cuando hacemos eso nos va a quedar lo siguiente. Quiero que noten dos cosas importantes. La primera, la aproximación de la derivada, se encuentra en esa parte de acá. Y he definido los flujos en forma de caudales o flujos volumétricos. Quiero que también noten algo, y es que donde se está evaluando los flujos corresponde en el tiempo t y no en el t más delta t. Ojo, no vayan a confundir lo que hicimos en el teorema de transporte de Reynolds. Es totalmente diferente. Acá simplemente estamos evaluando es un fenómeno y vamos a establecer que el tiempo t corresponde a unas condiciones iniciales para poder solucionar o darle un objetivo a esta ecuación. Como el objetivo acá va a ser predecir los volúmenes del tanque, entonces lo que voy a necesitar es despejar este t más delta t, que es lo que sería mi variable de predicción, ¿cierto? Y todo lo que esté evaluado en el tiempo t sería lo que ha sucedido o lo que está sucediendo para saber qué es lo que va a pasar cuando avancemos en el tiempo. Eso significa que necesitaría despejar este término, este pedacito de término de variable que ustedes ven acá, y me quedaría la ecuación de la siguiente forma, donde vamos a tener que esto va a ser igual a toda esta parte de acá. Una manera que nosotros podemos comprender esta ecuación o utilizar esta ecuación que se tiene acá puede ser a través de tablas. Entonces aquí quiero mostrarles esta tabla que había realizado, donde en negro corresponde a las variables que se necesitan conocer y en rojo corresponden a las variables que se van a calcular. Noten algo muy importante, y es que yo necesito un volumen inicial, al menos para predecir un volumen en el siguiente paso de tiempo. Me explico, miremos esta tabla que se encuentra acá. Noten que en esta primera columna tenemos los tiempos donde hemos realizado el monitoreo. Tiempo 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente columna tenemos el volumen, pero solamente vamos a conocer este volumen de acá, ¿cierto? Que es el volumen inicial que les había mostrado en el ejemplo del tanque. Resulta que si nosotros queremos conocer el siguiente volumen, este que se encuentra acá, vamos a este que se tiene acá. Yo necesito los que son los caudales en el tiempo inicial, es decir, el caudal de entrada en el tiempo 1 y el caudal de salida en el tiempo 1. Utilizando esas tres variables que tengo acá, puedo calcular
mi volumen en el avance del tiempo, es decir, en el t más delta t, y tendría mi volumen 2. Ahora, como ya tengo esto se va a transformar en el tiempo actual y este sería en el avance del tiempo. Como tengo los dos caudales de entrada y de salida, y puedo calcular el volumen en 3. Como tengo los flujos en el tiempo 3, puedo calcular el volumen en el tiempo 4. Y así sucesivamente hasta llegar en el volumen 5. Esto es algo muy importante en el sentido que ustedes pueden hacer simulaciones. Por ejemplo, pueden estimar cuánto deberían ustedes abrir esta llave, es decir, cuánto debería ser el caudal de salida, conociendo un caudal de entrada para evitar que el fluido se rebose o se salga del tanque. Esos son diferentes objetivos. O pueden hacerlo teniendo en cuenta de que cuáles son los flujos de entrada que necesitan para mantener un cierto volumen dentro del tanque, ya sea para abastecimiento. Y noten que este principio que les he explicado acá corresponde a todo el principio de hidrología, de balances de masa, de balances de flujo, de todos los tipos de balance que estén asociados a la mecánica de fluidos. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse. Es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.